Profesora, compañeras, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad mi grupo y yo vamos a hablarles acerca de la indumentaria del siglo XIX. Pero antes de empezar con la indumentaria vamos a hablar netamente de este ciclo. Fue el noveno ciclo del segundo milenio en el calendario gregoriano. Comenzó el 1 de enero del año 1801 y terminó el 31 de diciembre de 1900. Es llamado el siglo de la industrialización. La característica fundamental de este siglo es la de ser un periodo de grandes cambios. La ciencia y la economía se retroalimentarían. El término científico, acuñado en 1833 por William Wellwell, sería parte fundamental del lenguaje de la época. La economía sufriría dos fuertes revoluciones industriales. La primera, acaecida entre 1750 y 1840, y la segunda, entre 1880 y 1914. En política, las nuevas ideas del anterior siglo sentarían las bases para las revoluciones burguesas, revoluciones que se explayarían por el mundo mediante el imperialismo y buscarían alianza con el movimiento obrero, al que para evitar su triunfo le cederían el sufragio universal. En filosofía surgirían los principios de la mayor parte de las corrientes del pensamiento contemporáneo, corrientes como el idealismo absoluto, el materialismo dialecto y el nihilismo y el nacionalismo. El arte demoraría en iniciar el proceso de la vanguardia, pero quedaría cimentado en movimientos como el impresionismo. A finales de este siglo surgieron la cinematografía y la animación, gracias a los grandes avances tecnológicos de la época. Acontecimientos importantes del siglo XIX. Se dio la primera revolución industrial. Avances en medicina. Se da el descubrimiento de la sepsis purpureal por Isaac Semmelweis y la identificación de microorganismos como causantes de las enfermedades infecciosas por Louis Pasteur y Robert Koch. Se dieron grandes inventos como la locomotora, la fotografía, el teléfono, el generador eléctrico y la radio. En teoría, se dio la teoría de la evolución por Charles Darwin en 1859, la teoría psicoanalítica. Guerras y revoluciones. Se dio la Guerra Revolucionaria Francesa, las guerras napoleónicas, la independencia del Perú, la Guerra Franco-Prusiana y la Guerra del Pacífico, entre otras más. Le doy paso a mi compañera Melanie. Buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Melanie Paredes y yo les voy a hablar sobre el arte y cultura del siglo XIX. Siguiente diapositiva. La arquitectura. Durante todo el siglo XIX el arte sufrió una transformación conceptual, la cual llevó a un cambio radical en cuanto a formas y conceptos. La arquitectura de este siglo viene marcada por dos líneas que van a definir toda la labor arquitectónica. En la arquitectura historicista podemos ver que se retoman los estilos anteriores, especialmente el gótico, dándole nuevas formas. Se procura esencialmente el aspecto exterior de los edificios. Los principales autores fueron John Ruskin y Eugene Violet. Se ponen nuevamente también de moda el arte egipcio por Napoleón, el neoindia, el neogriego y el neogótico. En la arquitectura de hierro podemos observar la llegada de nuevos materiales como hierro, hormigón, cristal. Esta arquitectura se vio relacionada a nuevas necesidades como vías férreas, puentes, estaciones, fábricas, entre otros. Estos edificios se tenían que construir rápido y a bajo coste. Entre sus principales ingenieros destacan Eiffel y Henry Lavoisier. Siguiente diapositiva. La literatura. Esta se desarrolló en medio de las distintas revoluciones liberales que abrieron camino a la instauración de la burguesía. Se inicia el movimiento del romanticismo, la cual se extendió fácilmente y además se caracterizó por el surgimiento de dos movimientos como fueron el realismo y el naturalismo.
En el romanticismo prevalece lo que es irracional, elementos fantásticos y oníricos, libertad e idealismo, separación de autores y pensamientos individuales. En el caso del realismo se plasma la realidad en sus obras, textos precisos y sencillos. Y se destaca la presencia constante del narrador. En el caso del naturalismo, se destaca la objetividad en sus obras, expresión de lo que es real, obras con supuestos futuros y consecuencias hipotéticas. Siguiente diapositiva. La pintura de este ciclo se presenta con 3 grandes fases artísticas, produciendo un cambio en el mercado del arte. Podemos apreciar entre lo que es las características del romanticismo que predomina el color sobre la línea. Hay una composición libre y dinámica, sensación de movimiento, gestos dramáticos. En el caso parecen caricatura y representan la exaltación de la realidad. Y en el caso del impresionismo son temas triviales, prefieren paisajes, ambientes burgueses, imágenes de la vida ciudadana. Con gran influencia de las fotografías, la luz es fundamental en esta pintura ya que logra dar la sensación de lo instantáneo. Siguiente diapositiva. La música. Acá se marca el ideal romántico. A mediados del siglo la música se va transformando para acabar imponiéndose tendencias post-románticas, entre ellas el impresionismo y el neoclasicismo. Se definía como la expresión inmediata de los sentimientos y alcanza la categoría del arte supremo. La figura del director de orquesta cobrará gran importancia y destacarán compositores. Este contexto producirá gran desarrollo de la técnica instrumental, en especial de la pianística y de los propios instrumentos. Los principales compositores tenemos a Beethoven, Bizet, Chopin y Stravinsky. Le doy el pase a mi compañero para que continúe. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. En esa parte del tema hablaremos un poco sobre los grandes aportes del siglo XIX a la moda. Empezamos con la máquina de coser. Una máquina de coser es una máquina utilizada para coser tela y otros materiales con hilo. Fueron inventadas durante la primera revolución industrial para disminuir la cantidad de trabajo en la costura de las empresas textiles, ya que antes se hacía todo a mano. Desde la invención de la primera máquina de coser, atribuida a Thomas Saint en Londres en 1790, ha mejorado notablemente su eficiencia y productividad en la industria textil. Aunque 35 años antes de Saint, el ingeniero alemán Charles Friedrich Wiesenthal patentó un instrumento mecánico que facilitaba la costura, considerada la primera máquina de coser. Que al final este instrumento se hizo famoso gracias a las mejoras que hizo el señor Singer. La máquina de coser doméstica está diseñada para que las personas puedan coser artículos individuales, utilizando un tipo de puntada. La máquina de coser puede hacer varias puntadas, ya sean rectas o en patrones. Incluyen medios para el arrastre, sujetar, mover la tela bajo la aguja de coser. Siguiente. Ahora hablaremos sobre el modismo o la modista. Se denomina modista a la persona que tiene como profesión u oficio la confección y diseño de prendas de vestir, ya sean camisas, vestidos, blusas, abrigos, sombreros, etc. El término modista es válido para hombres y mujeres. También se puede utilizar el término diseñador o diseñadora de modas en relación a la misma profesión. Durante los siglos, el hombre había sido el protagonista visible del oficio de la costura. Los sastres habían monopolizado los gremios, manteniendo la exclusividad en el prestigio y el control de producción. La existencia de las tiendas de modistas o salones de modas nos hablan sobre un oficio
dirigido por mujeres. El tradicional gremio de sastres percibió como amenaza la competencia que ejercieron las modistas y otros profesionales de la confección, haciendo que sus trabajos se hagan de forma clandestina. Hay un caso emblemático que podemos hablar sobre Rose Bertin, que fue la modista de María Antonieta en la época de 1747 a 1813. A principios del siglo XIX, con el aumento de la demanda de la ropa por parte de la clase burguesa adinerada, comienzan a aflorar las mujeres costureras, o llamadas también costureras freelance, y van asumiendo un papel hasta ese momento prohibido. Pero a mediados de este siglo, seríamos testigos de los cambios del sistema de la moda, apareciendo la alta costura, que establecía la creación de prendas de moda a medida a los clientes, con materiales de alta calidad y con cuidadosos detalles. Y este hecho hace que también la figura del diseñador se haga más reconocida y se comienzan a inaugurar las primeras marcas. Siguiente. Ahora hablaremos sobre los modelos. Un modelo es un profesional del sector de la moda que se dedica a exhibir o a vestir prendas u accesorios, ya sean zapatos, bolsos o cinturones. Usualmente se asocia a la profesión de las mujeres jóvenes. Sin embargo, también hay modelos varones y de otras edades, incluyendo a los niños. La belleza con la que se identifica a las modelos es un factor primordial, aunque en todos los casos la selección de las modelos busca siempre determinar un aspecto, expresión corporal, facial, medidas antropocéntricas y condición especial, ya sea talla, altura, peso y complexión física. Paralelo al desarrollo de la moda, a partir de este siglo XIX surge la figura de las modelos de pasarela. En este caso hablaremos sobre Marie Berman, nacida en 1825 en Francia, quien fue la esposa del diseñador Charles Frederick Ward, considerada la primera modelo en la historia. Esta mujer trabajó como un maniquí humano, luciendo los diseños que hacía su esposo, con un gran éxito entre las personalidades de la cultura, del espectáculo de aquel momento. Por su parte, a mediados del siglo XIX, en los salones de alta costura de Francia surge la primera pasarela de moda, ¿no? Haciendo que se exhiban los modelos del diseñador Charles, y considerado el primer padre de la alta costura en esa época, y el primer diseñador que expuso modelos al público. Eso sería todo. Gracias. Buenos días, profesora y compañeros. Hablaré sobre la indumentaria femenina durante el siglo XIX. La evolución de la moda durante el siglo XIX fue tremendamente rica, destacado por las variedades de siluetas y tipologías que sucedieron durante este periodo, así como las grandes connotaciones sociales y estilísticas que pueden rastrear a través de ella. Bueno, las prendas más importantes de la época. En 1800, el estilo imperio, vestido camisa con rendigote o chal. Este vestido se ceñía debajo del busto y desde ahí caía una falda larga y recta de forma tubular hasta los pies. Luego, en 1810 a 1820, el estilo romántico. La estética del romanticismo se basa en el sentimiento y la emoción, y el estilo del romántico es el que se desarrolla de forma predominante. Se utilizaban las faldas, se comenzaron a cortar, el corset, manga jamón o pernil, vestidos anchos con volumen. Luego, en 1830 a 1850, el estilo miriñaque, también conocido como criolino o armador, fue una forma de falda amplia utilizada por las mujeres acomodadas a lo largo del siglo XIX, que se usaba debajo de la ropa. Los miriñaques fueron intensamente usados en su extravagante forma. Se usaban vestidos más largos y voluminosos que llegaban hasta el suelo, las mangas como desaparecen y el escote barro que no fue. Hay unos que también voy a decir que es el vestido polizón, que fue un armazón interior que reemplazó el miriñaque.
Era para abultar la parte de atrás, pero la parte de adelante era más recta. Luego también está el tontillo, es un armazón interior para huequear la parte de los costados y la parte de adelante y atrás recta. Luego está el vestido poiret, que es un tipo kimonos, cafetanes y túnicas que se aplegaban suavemente sobre el cuerpo sin coser alguno. Como el volumen de la prenda no permitía usar abrigos, usaban capas y grandes chales, y los vestidos se usaban en línea más fina y se usaban tejidos como la seda y los encajes para las blusas y enaguas. Las prendas del siglo XIX utilizadas en la actualidad. El corset es una prenda más utilizada en la actualidad para estilizar y moldear la figura humana de una forma deseada por razones estéticas. También esta prenda se utilizó en una película llamada Burlesque en el 2010. La prenda fue la más resaltante de la película. Lo utilizaban en los vestuarios. Los vestidos largos con volumen y con escote, barco y manga perlín eran únicamente exclusivamente en la noche y en los eventos de alto copete. Este tipo de prenda se caracteriza por ser elegante y resaltar a la mujer. Y no puede faltar los gorros y los sombreros y las joyas, que se utilizan en eventos y reuniones. Un sombrero es una prenda de vestir que se utiliza específicamente para cubrir la cabeza e incluso para marcar estatus sociales del portador. Siguiente. Bueno, acá vamos a una colección inspirada en el siglo XIX por la diseñadora María Elena Villamil, que se llama Mujeres en el Jardín, que tiene como principales exponentes el romanticismo y la feminidad del siglo XIX. Estuvo en cada momento en la pasarela, al mismo tiempo se generaron contrastes con el estilo vanguardista, mangas con grandes estructuras y movimientos, cinturas ceñidas, piezas con volantes y plisados, fueron los detalles sobresalientes en las piezas de desfile, que estuvo compuesto por vestidos, faldas, midis, pantalones, enterizos, conjuntos y chaquetas. Le doy pase a Patricia. Buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Patricia Mauricio y les voy a hablar sobre la indumentaria masculina durante el siglo XIX. Los hombres tienen en el siglo XIX un ropero sencillo y austero, siendo el negro el color predilecto junto con tonalidades oscuras o pardas. Un hecho significativo de este periodo fue el abandono del uso del calzón a favor del pantalón, con diferentes estrechos a lo largo de la cintura. Fue uno de los símbolos de democratización en la moda, ya que todas las clases sociales usarían pantalones a finales del siglo XIX. El traje de hombre será casi estático si lo comparamos con la evolución del traje femenino en el siglo XIX, ya que apenas sufre cambios o novedades. Sin embargo, el patronaje, corte y confección de trajes masculinos llegaría a ser un verdadero arte. La lana y el algodón eran los predilectos para los trajes, dejando el tafetán o raso para los chalecos, prenda donde se permitía un toque de fantasía con estampados diversos. Ahora les hablaré sobre las prendas y sus principales características. El frac es una prenda de uso masculino que podía ser de color negro o castaño oscuro, que por la parte delantera llega hasta la cintura, cubriendo todo el pecho. Cuando se abotona deja ver parte de la camisa. Por detrás tiene dos faldones más o menos anchos y largos. Va acompañado con pantalón y zapatos. Era vestido de elegancia y clase, prenda indispensable de la persona aristocrática o distinguida, hasta que la levita adquirió más notoriedad y fue quitándole terreno. La levita fue una prenda admitida solo en ocasiones informales. Era elaborada en paño de lana color negro, aceptando el gris oscuro a partir de 1840. Se caracterizaba por no poseer ningún bolsillo a vista. Debía usarse siempre con pantalones oscuros, con rayas finas. Con cuello rígido y alto, corbata plastón, que es parecida a la corbata normal, pero con las palas mucho más anchas, y con sombreros de copa. Comenzó a caer en uso a finales del siglo XIX. La aparición del chaqué fue la principal causa. El chaqué aparece como prenda de vestir masculina a mediados del año 1845. Según algunos autores, su origen se debe a la adaptación que para montar a caballo realizaron los ingleses a la levita.
Tomando como punto de partida la levita, transformaron fundamentalmente sus faldones. Los reducen dejando una forma curva al frente, quedando una cola detrás, pero no tan estrecha como el frac, y más redonda, al mantener curvos los faldones. Al frente se brinda mayor comodidad al jinete, pues el corte en el estómago del frac exigía un mayor ajuste de la prenda. Es así como poco a poco se extiende el uso de esta prenda. El chaque comienza a ser utilizado en actividades formales de carácter diurno, recepciones familiares, bodas, bautizos y recepciones oficiales que no exigían el uso del frac. El gabán. Como prenda de abrigo en el siglo XIX predominaba el uso del gabán, similar a un chaquetón con diferentes tipos de largo y tejido, dependiendo de la ocasión del año, y que derivaba en un abrigo utilizado en el siglo XX. Eran anchos, aunque podían ajustarse según el gusto del caballero y podían tener cuello, solapas o ser más sencillos. El sombrero de copa. El sombrero de copa o sombrero de copa alta es un tipo de sombrero alto con la cima plana y el ala amplia. Usado por los hombres a lo largo del siglo XIX, fueron fabricados de fieltro hecho de piel de castor. Ahora les voy a hablar sobre prendas inspiradas en el siglo XIX. La marca colombiana Whitman realizó para Colombia Moda 2016 una colección de abrigos y sacos tejidos a mano e inspirados en el romanticismo del siglo XIX y trajes hechos a medidas. Con una paleta de colores, tierra entre tonos de terracota, verde militar, entremezclados con grises, azul medianoche y negro. Whitman presentó una propuesta de prendas sofisticadas. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.